Buenos días a todos, mi nombre es Mariana Nadeo, yo soy médica de la demanda espontánea del Hospital Austral. Voy a hablar del paciente con melena en la hemorragia digestiva. Bueno, los objetivos de esta charla serían la introducción, definición de la hemorragia digestiva, la presentación clínica del paciente y la detección precoz, los scores que tenemos y la conducta médica en la demanda espontánea. Bueno, vamos a tener a un paciente con hemorragia digestiva presentándose con hematemesis y o melena. La evaluación inicial de esta patología justamente es ver la estabilidad hemodinámica y como método diagnóstico terapéutico se basa en la endoscopía. La hemorragia digestiva es el sangrado proveniente del tubo digestivo. Según su localización, magnitud, velocidad de vaciamiento gástrico, va a presentarse de distintas maneras, ¿sí? La hematemesis es el vómito hemático con contenido hemático proveniente del tubo digestivo. Melena son las deposiciones oscuras, negras, alquitranadas, pastosas, malolientes. Y la hematoquesia es emisión de sangre roja sola o mezclada en materia fecal. Según su localización, por encima del ángulo de Treitz, vamos a hablar de hemorragia digestiva alta. Bueno, el paciente con melena, estamos hablando de una hemorragia digestiva alta y la vamos a clasificar según sus causas en varicial y no varicial, siendo la no varicial la más frecuente en la demanda espontánea, ya que el 80% cesan de forma espontánea, y la varicial son las más complicadas porque tienen mayor índice de mortalidad, al igual que el 20% de las no variciales. Dependiendo de la causa, podemos encontrar muy frecuentes y menos frecuentes. La mayoría de las patologías que vamos a ver nosotros es en la hemorragia digestiva alta no varicial, que por lo general van a estar referidas a pacientes con estrés, ingesta excesiva de AINES por gastropatía erosiva, úlcera duodenal, el paciente con etilismo por patología crónica, náuseas y vómitos o síndrome de reperfusión general con disfagia progresiva por una neoplasia, pero mayormente nos va a tocar los pacientes que ya están con antecedentes de úlceras pépticas o que toman medicación crónica, antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes o que recientemente finalizan un tratamiento de gastroenteritis con jarabe de bismuto, antidepresivos tricíclicos o tratamiento de anemias con hierro. También podemos encontrar al paciente que nos refiere como motivo de consulta una odinofagia, disfagia y dolor retroesternal provocado por la ingesta de alguna pastilla, que es la esofagitis por píldoras. Bueno, la evaluación hemodinámica se va a basar justamente si tiene reperfusión o no, ¿sí? Si el paciente está compensado o descompensado. Un paciente que el control de signos vitales es normal, es un paciente que va a quedar en la demanda espontánea, ¿sí? Y un paciente con reperfusión hemodinámica es el paciente que está taquicárdico, que está hipotenso, que tiene cambios en el ortostatismo, ¿sí? Esta hipotensión ortostática. Es el paciente, la prueba del ortostatismo, es el paciente que yo pongo en decúbito en la camilla y lo hago incorporarse de una manera brusca o que se levante y a la medición de la TA nuevamente tenga hipotensión, ¿sí? Que tenga signos de hipoperfusión periférica, palidez, sudoración, frialdad, pérdida de recuperación capilar, ¿sí? Cianosis, livideces o alteración de la conciencia. Ese es el paciente que yo voy a tener hemodinámicamente inestable. Bueno, tengamos en cuenta que el examen físico, ¿sí? Evaluando la estabilidad hemodinámica, es clave en esta patología. Siendo así, continuamos con el examen físico para que sea completo. Se necesita un tacto rectal, ¿sí? Si este tacto rectal es positivo, me habla de que hay melena.
Bueno, acá tenemos el algoritmo del hospital, ¿sí? Que nos habla de la hemorragia digestiva alta no varicial y cuáles van a ser los caminos que va a seguir el paciente en cuanto a su estabilidad hemodinámica, ¿sí? Hablar de inestabilidad hemodinámica me va a referir a un paciente en la internación y un paciente estable, el tratamiento ambulatorio. Y para eso hay dos tipos de score que nosotros vamos a utilizar para poder hacer esta clasificación. Uno de los scores es la clasificación de Rockall, que se basa en los momentos previos y posteriores a la endoscopía, ¿sí? Los preendoscópicos van a tener en cuenta la edad, la estabilidad hemodinámica del paciente y las enfermedades asociadas, si es sano o si tiene patologías crónicas. Y el posendoscópico, si se realiza el diagnóstico evidente por videoendoscopía alta o si hay signos de hemorragia reciente para tomar alguna otra conducta. En base a la puntuación que tenga Rockall, los va a clasificar en 3 grandes grupos de riesgo, siendo bajo, intermedio o alto, dependiendo de cada uno de ellos la mortalidad, ¿sí? Siendo el alto mayor mortalidad y el de bajo de recidiva y casi sin índice de mortalidad. Lo más importante para nosotros sería el score de Blackford, que es el que voy a manejar en la demanda espontánea. Es muy similar al que usan en la emergencia, pero a esto se le agregan datos de laboratorio como la urea y la hemoglobina. En base a esta puntuación yo voy a saber si el paciente puede hacer un tratamiento ambulatorio o es necesario una internación para completar su diagnóstico y tratamiento. En lo que voy a hablar básicamente de Blackford es que una puntuación menor a 3 puede llegar a ser va a ser el tratamiento ambulatorio, ¿sí? Y mayor a 4 ya tiene que estar en la emergencia. Vamos a suponer que yo tengo un paciente de 60 años con antecedentes de gonalgia crónica por artrosis, consumo de AINES de mucho tiempo de evolución, llega con motivo de consulta que refiere un dolor abdominal y deposiciones con melena. Bueno, luego de la estabilidad hemodinámica de compensado, voy a proceder al tacto rectal como método diagnóstico clínico que nosotros tenemos en el consultorio. Y si ese dato es positivo, yo voy a evaluar dependiendo al score de Blackford que pueda llegar a ser, pidiendo un laboratorio y viendo los antecedentes del paciente más la hemodinamia, poder discernir si este paciente va a hacer el tratamiento ambulatorio o no. Bueno, para completar el tratamiento de la hemorragia digestiva no varicial están los inhibidores de bomba de protones, ¿sí? Que ya conocemos, el omeprazol, esomeprazol, las medidas higiénico-dietéticas, evaluar si este paciente va a tener que seguir con ingesta de AINES o cual fuese la causa, y por supuesto el control ambulatorio con gastroenterología. A diferencia de la hemorragia varicial, que va a tener medicación endovenosa en una internación. Bueno, recordando un poquito una de las primeras diapos que había mencionado en cuanto a la clasificación de la hemorragia digestiva alta, si recuerdan estaba la hemorragia digestiva varicial, que era la más complicada, y un 20% de la no varicial que también tenía alta tasa de mortalidad. En este caso es el tratamiento endoscópico y solo para conocerla, saber qué es escleroterapia o ligadura de las varices con bandas elásticas. Acá se mencionan algunas de ellas para que las tengan en cuenta. Puse algunas imágenes de lesiones por hemorragia digestiva alta varicial en una endoscopía alta. Bueno, estas son algunas imágenes endoscópicas de lesiones de hemorragia digestiva alta de causa no varicial.
Las terapias de rescate tienen que ver cuando en las hemorragias digestivas varicial no responde el tratamiento inicial, entonces pueden haber estas terapias que son la colocación de sondas, balón y tips. ¿Sí? Yo puse algunas imágenes. En la primera es cómo se coloca la sonda, en la segunda los tipos de sonda y el grado de la ubicación del balón dependiendo de dónde esté la lesión. Y la tercera imagen son los tips, que es un método no invasivo, se realiza por método radiológico y lo que es justamente para hacer la derivación portosistémica percutánea intrahepática. Y el tratamiento quirúrgico está indicado cuando hay más de 2 tratamientos endoscópicos que no resuelve, o que hay un shock hipovolémico, o que por hemorragias persistentes que no se puede resolver por veda y que hay mayor reposición de glóbulos rojos. Bueno, llegando a la última filmina, entonces teniendo al paciente hemodinámicamente estable, voy a realizar el score de Blackford, que es el que evalúa gravedad del paciente. Si la puntuación es mayor a 4, es un paciente que yo voy a pasar a la emergencia para que continúe el tratamiento en la internación. Y si me da una puntuación menor o igual a 3, ese paciente es el que va a realizar el tratamiento ambulatorio, ¿sí? Del consultorio se va a ir con un turno o un sobreturno programado con gastroenterología, con medidas higiénico-dietéticas y con omeprazol 20 miligramos cada 12 horas. Bueno, muchas gracias.